Y mi intervención se va a centrar en analizar el eje laboral contenido tanto en la política como en el plan de competitividad, ¿no?, de reciente aprobación. La política el 31 de diciembre del año pasado y el plan de competitividad el 28 de julio del presente año, ¿no? Curiosamente fechas cayeron un día feriado, en fin, ¿no? Navidad o Año Nuevo, mejor dicho, y fiestas patrias. A ver, para entender el plan hay que analizar primero la política, ¿no? Esta política contiene diversos ejes, entre ellos el laboral. Y lamentablemente el diagnóstico de la política, si bien terminó redactado en un lenguaje un poco ambiguo, ¿no?, poco claro, si analizamos en detalle su contenido, podemos concluir que es un diagnóstico bastante sesgado, ¿no?, que básicamente refleja cierto enfoque que lamentablemente ha predominado en el país en materia laboral desde inicios de la década del 90, ¿no?, vinculado sobre todo a la reducción de costos laborales, la flexibilización del despido, entre otro tipo de medidas. Yo encuentro fundamentalmente 5 aspectos preocupantes de este diagnóstico laboral de la política de competitividad. Uno tiene que ver con la insistencia en esta política de reducción de costos laborales o beneficios laborales como un supuesto incentivo a la formalización laboral de las empresas del país, sobre todo de aquellas de menor tamaño, como las micro y pequeñas empresas. En la política un poco se debe entender que todavía hay costos laborales elevados en el Perú, ¿no?, lo cual haría muy complicado para la mayoría de empresas formalizar a sus trabajadores. No obstante, no se hace un análisis exhaustivo de lo que ha venido pasando en el país desde el año 2000 a la fecha, ¿no? Desde el 2000, acabando el gobierno de Fujimori, se han venido aprobando en el país distintos regímenes laborales promocionales que lo que hacen es básicamente disminuir derechos laborales, como las ETS, gratificaciones, vacaciones, entre otros, como les decía, como un supuesto incentivo a la formalización laboral de determinados segmentos de la economía nacional. En el año 2000 se empezó con el régimen agrario, se siguió en el año 2003 con el régimen de la microempresa, luego en el 2008 con el de la pequeña empresa, y estos regímenes han ido sufriendo diversas modificaciones y ampliaciones en cuanto a su público objetivo, ¿no?, en los últimos años. No obstante, estos regímenes en la práctica no han tenido mayor efecto formalizador. Si uno revisa, por ejemplo, el caso de las microempresas, casi el 90% de sus trabajadores se mantienen en condiciones de informalidad laboral, a pesar de que tienen un régimen bastante barato, ¿no? Incluye solamente 15 días de vacaciones y afiliación al Seguro Integral de Salud, que incluye una contribución más barata que la afiliación al Seguro Social de Salud, ¿no? No obstante, no ha habido mayor formalización en este segmento empresarial. Y más bien donde ha habido una mayor formalización laboral es en aquellos segmentos sujetos al régimen laboral general, como buena parte de la pequeña, la mediana y gran empresa, ¿no?, donde sí ha habido una clara disminución de la tasa de informalidad laboral en los últimos años. Y en el caso del régimen agrario, básicamente se han beneficiado de este subsidio, ¿no?, en la práctica, grandes agroexportadoras, ¿no?, empresas con más de 100 trabajadores, con realmente una planilla de algunos miles de trabajadores, ¿no?, que están en perfecta capacidad de asumir los costos de la regulación laboral general. Pero este análisis, digamos, un poco más fino, no se ve en este diagnóstico laboral. Otro tema observable tiene que ver con la insistencia también en hablar de una supuesta rigidez para el despido, ¿no?, en el país. Cuando en la práctica todos sabemos que 7 de cada 10 trabajadores formales del sector privado tienen un contrato temporal, ¿no?, con fecha de inicio y fecha de fin, lo cual permite pues que las empresas con facilidad puedan desprenderse de los trabajadores cuando desean cesarlos, ¿no? Y en el caso de los trabajadores estables existe un listado, ¿no?, de causales justas de despido vinculadas a su desempeño y a su conducta, ¿no? Entonces hay un extenso listado que puede ser encontrado en la norma del Decreto Legislativo 728, ¿no? Pero no se hace ninguna mención a estos dos aspectos en el diagnóstico, al menos de manera medianamente profunda. Y tampoco se hace mención a la existencia de un sistema, digamos, de despido colectivo vinculado al desempeño económico de la empresa, ¿no?
Ahora, esto no quiere decir que no haya mejoras que hacer, o sea, hay mejoras que hacer en la regulación laboral, pero se tiene que dar bajo el ámbito de una reforma laboral integral, no basada en parches, sino en una mirada un poco más fina de la problemática del mercado de trabajo. Es verdad, probablemente hay aspectos del despido colectivo por causas económicas que se puedan mejorar, para hacerlo más viable cuando corresponda, pero eso debe ir de la mano con una mejor regulación, por ejemplo, de los contratos temporales, Actualmente tenemos hasta 11 modalidades de contratos temporales, muchos de ellos bastante discutibles en lo que a su temporalidad se refiere en la práctica, Entonces, si vamos a reformar, hagamos una reforma integral. ¿Y por qué digo esto? Porque la actual desnaturalización generalizada que hay de los contratos temporales termina siendo un factor que restringe el pleno ejercicio de derechos colectivos en el país, Hablo de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, por ejemplo. Lo cual redunda, a su vez, en un menor poder de negociación de los trabajadores para acceder a mejoras salariales y también a mejoras de sus condiciones de trabajo. Entonces, estos aspectos no se tocan en este diagnóstico de la política de competitividad. Otro tema tiene que ver con el sobredimensionamiento de la informalidad laboral, Se confunde informalidad a secas con informalidad laboral, Ustedes, como saben, la informalidad es un fenómeno multidimensional, Hay informalidad tributaria, laboral, la vinculada a la licencia municipal, la registral, con la SUNARP, etcétera, pero la informalidad laboral solo puede existir en aquellos segmentos del mercado de trabajo donde hay una relación de dependencia, donde hay un trabajador asalariado que labora para un patrón, para un empleador. Y si tomamos en cuenta esta definición precisa de informalidad laboral, esta no es del 72%, como se dice en la política y en el plan, sino más bien del 47%. Es alta, pero la cifra es bastante menor. Lo que pasa es que esta cifra del 72% suma todas las informalidades, la laboral, la tributaria, la municipal, etcétera, e incluye a segmentos del mercado de trabajo de la P ocupada, como los independientes, donde en realidad no puede existir informalidad laboral, porque no hay un patrón ni un empleador. Puede existir informalidad tributaria, falta de licencia municipal, etcétera, pero de ninguna manera informalidad laboral. Y luego esto se usa tendenciosamente para decir, miren, la informalidad laboral es demasiado alta por los excesivos costos laborales, por la rigidez para el despido, etcétera, Lo cual vamos a ver que no es tan cierto. Y otro tema criticable de esta política y del plan es que, sobre todo la política, que no fue aprobada vía el diálogo social, o por lo menos no fue debatida en el espacio por excelencia en materia laboral, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Hubo una promesa del Ejecutivo de debatir este eje laboral previamente a su aprobación, promesa que finalmente fue incumplida, lo cual motivó que dos de las centrales sindicales más importantes se terminen retirando este espacio de diálogo social. Y pues ya no hubo una discusión tripartita del plan, no tenía mucho sentido porque ya se estaba con la mesa inclinada. Entonces, ¿cómo debatir un plan con un marco brindado por la política que tiene una visión totalmente sesgada y perjudicial para una de las partes? Esto, digamos, que respecto a la política. En cuanto al plan, redactado todavía de manera mucho más ambigua que la política, encontramos también algunos aspectos preocupantes. Se habla, literalmente, de modificar la norma sobre el uso de la remuneración integral anual para que también puedan acceder a ella las personas que ganan menos de 2 UITs al mes, o sea, menos de 8.400 soles al mes, Lo cual sería algo bastante peligroso, Porque primero, al salarizar, al incluir los beneficios laborales dentro de la remuneración mensual, como la CTS, por ejemplo, estos se desnaturalizan, O sea, la CTS pierde su rol, su finalidad de mecanismo de protección contra el desempleo, sobre todo en un país donde no existe un seguro de desempleo, Entonces, claro, cuando el trabajador pierda su empleo, se va a quedar sin ningún tipo de fondo que le permita financiar sus periodos de desempleo, de búsqueda de empleo, Porque ya todo se lo va a haber gastado probablemente en el mes en el que recibió su remuneración, que ya incluía la CTS. Otro peligro tiene que ver también con el mal uso de esta modalidad para reducir costos laborales o reducir ingresos de los trabajadores, Porque les pongo el caso de un puesto de trabajo donde una persona recibe 2.000 soles al mes, y se contrata a otra persona para hacer lo mismo en el mismo puesto, pero se le dice, mira, tus 2.000 soles ya incluyen tus gratificaciones, tu asignación familiar, tu CTS, todo,
Bueno, y la persona, como está buscando trabajo, no va a tener más que aceptar esa situación, ¿no? Entonces ahí está como un acuerdo, el acuerdo entre las partes, ¿no? No puede haber acuerdo cuando hay una situación tan desbalanceada, ¿no? En materia laboral. Entonces ahí hay otro problema, ¿no? Que los nuevos contratados pueden ser, digamos, absorbidos por las empresas para realizar labores similares a otros trabajadores que ya vienen laborando, pero en la práctica con menores costos laborales, ¿no? Bajo la ficción de que en su remuneración ya estaría incluida la CTS o las gratificaciones o la asignación familiar. Y también este es un problema para los trabajadores temporales, que como les digo son 7 de cada 10 en el sector privado formal. Porque cuando les renueven el contrato, tranquilamente les pueden decir, mira, te renuevo el contrato, pero acéptame estas condiciones, ¿no? Tu sueldo va a seguir siendo de 2.000 soles, pero ahora vamos a decir que va a incluir vacaciones, gratificaciones, CTS, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas que se presenta en este plan. Otro tiene que ver con el fomento que se pretende hacer de los contratos a tiempo parcial. La verdad yo no entiendo por qué razón. En el Perú, solo el 4% de trabajadores formales privados tienen un contrato de este tipo, a tiempo parcial. Y el tema con este contrato es que incluye menos beneficios laborales que los contratos de trabajo vinculados a la jornada laboral completa, ¿no? No incluye el derecho a CTS ni tampoco la protección contra el despido arbitrario. Y también está en duda la inclusión del derecho de vacaciones. Entonces, si fomentamos este tipo de contrato tal como está regulado, lo que se va a hacer simplemente es fomentar un tipo de empleo formal con menores beneficios laborales que los contenidos para los trabajadores con una jornada laboral completa, ¿no? Entonces, se dice que las mujeres usan mucho este tipo de contrato a tiempo parcial, pero cuando uno ve las cifras, de los cerca de 160.000 trabajadores bajo esta modalidad formales, la mayoría son hombres, no son mujeres, ¿no? Entonces, es un argumento que tampoco se sustenta en las cifras que se tienen disponibles, ¿no? Entonces, ese es otro posible problema de las medidas que se quieren desarrollar a partir de este plan. Otro tiene que ver también con la modificación del régimen MIPE, ¿no? Se habla de que no se van a tocar los derechos laborales, pero sin embargo se menciona la posibilidad de fomentar la seguridad social vía el SIS, vía el Seguro Integral de Salud, cuando lo que le corresponde a un trabajador dependiente asalariado es el Seguro Social de Salud, ¿no? El problema con el SIS es que tiene menores prestaciones económicas, o mejor dicho, no cuenta con prestaciones económicas vinculadas a la maternidad o a periodos de enfermedad para los trabajadores, a diferencia del de salud. Y además tiene una menor cobertura de enfermedades, ¿no? Es un seguro, digamos, que contiene menos beneficios para los trabajadores respecto al seguro social de salud. Otro tema preocupante es que también se ha venido mencionando que el Ejecutivo estaría viendo con buenos ojos la propuesta de reforma laboral de la Cámara de Comercio de Lima, que lo que plantea, en palabras sencillas, es básicamente que los beneficios laborales de los trabajadores dependan de sus remuneraciones, ¿no? Es decir, hay un ejemplo que se ha podido realizar sobre esto, planteado por la Cámara, que señala, por ejemplo, que en una misma empresa podrían haber trabajadores que tengan distintos beneficios laborales según su nivel remunerativo, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador gana entre 930 soles, que es el salario mínimo, y 1.500 soles, recibiría los beneficios laborales del régimen de la microempresa, ¿no? Si gana entre 1.500 y 2.500 soles, los de la pequeña empresa. Y si gana más de 2.500 soles, del régimen general, ¿no? Cuando esos trabajadores podrían estar laborando en una empresa grande, digamos, con más de 100 trabajadores, con 500 trabajadores, con 1.000 trabajadores, que en realidad sí están en condiciones de asumir el régimen general y que ya lo viene haciendo, ¿no? Entonces es una especie de extensión asolapada del régimen MIPE, o de los regímenes MIPE, a la gran empresa, ¿no? Eso es lo que está detrás en realidad de la propuesta de la Cámara de Comercio, ¿no? Y el ministro Libre, la ministra de Trabajo, Cáceres, han declarado que están revisando esa propuesta, que la ven con buenos ojos, que entonces esto es preocupante, ¿no? Si es que se va a considerar como parte de las propuestas de modificación del régimen MIPE. Hay otros temas también vinculados, por ejemplo, a la flexibilización de los ceses colectivos por causas económicas, que como repito, es un tema que se podría analizar, pero que tiene que ser parte de una reforma integral, ¿no? Está bien, tratemos los ceses colectivos, pero a la vez también mejoremos la regulación de los contratos temporales, restringamos la cantidad de contratos temporales, su duración máxima, 5 años es exagerado, ¿no? Realmente fomentemos la negociación colectiva, eliminemos las restricciones al ejercicio de la sindicalización y de la huelga, que están en la ley 728,
etcétera, ¿no? O sea, hagamos una reforma equilibrada, ¿no? Podemos flexibilizar el despido, pero fortaleciendo a la vez la organización colectiva de los trabajadores para poner en igualdad de condiciones a las dos partes de la relación laboral. Este es otro aspecto que preocupa un poco de este plan de competitividad. Ahora, digamos que uno podría pensar en tener un régimen laboral promocional, no me parece mal, siempre y cuando este régimen esté acotado al segmento de empresas que realmente lo requieren, ¿no? Yo diría que empresas con un máximo de 20 trabajadores, ¿no? Y además, siempre que los beneficios sean mucho más equilibrados que los actuales, ¿no? O sea, no puede ser que un trabajador de una microempresa no tenga derecho a CTS, por ejemplo, ¿no? Y además se haga un seguimiento, digamos, estricto de los resultados de este tipo de regímenes y que sobre todo vengan acompañados de políticas de promoción de la productividad a través de servicios de desarrollo empresarial, ¿no? Que permitan realmente elevar la capacidad de las empresas para asumir los costos de la formalidad. Hablo de un acceso a financiamiento más barato, a innovación tecnológica, a mejores procesos de producción, a infraestructura productiva de calidad. ¿Por qué no pensar en algún tipo de régimen tributario promocional? Pero repito, todo esto acotado en aquellos segmentos de la economía que realmente requieren este beneficio, ¿no? No en empresas agrícolas, agroindustriales que exportan millones de soles hace años, ni tampoco pues en empresas con más de 100 trabajadores, ¿no? Ni siquiera más de 50. Habría que acotar bien este régimen. Y como les digo, tendría que ser una pieza más, probablemente, de un conjunto de políticas realmente promotoras de la productividad del país, ¿no? Que es la variable clave para formalizar, ¿no? El mundo desarrollado no compite vía mano de obra barata, ¿no? Ya dejó de hacerlo hace tiempo. O sea, compite vía calidad, innovaciones, productividad, capital humano, etcétera, ¿no? Y uno lo ve claramente en el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial, ¿no? Que a pesar de que yo tengo ciertos reparos sobre ese ranking, porque se basa en las percepciones, sobre todo de grupos empresariales, uno puede ver que los países más competitivos, ¿no? En general, tienen costos laborales mucho más altos que el Perú, ¿no? O países de Latinoamérica, ¿no? Porque basan su competitividad no en la mano de obra barata, sino realmente en mejorar su productividad de manera sostenida en el tiempo. Pero esto no se ve en el eje laboral ni de la política ni del plan, ¿no? Básicamente se insiste con una mirada bastante sesgada de la problemática laboral del país, ¿no? Como que han aparecido, digamos, los problemas que le preocupan a los gremios empresariales, que está bien, es válido, ¿no? Son sus preocupaciones, pero se dejan de lado las preocupaciones de los trabajadores, ¿no? Representadas por los gremios sindicales. Entonces ese es uno de los, digamos, aspectos criticables del eje laboral de la política de competitividad. Y un tema adicional es que también se habla de revisar la norma de modalidades formativas en el sector privado. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Está bien, hay que tener modalidades formativas, pero que cumplan su rol, no que sean, digamos, mecanismos de contratar mano de obra barata en el país. Un buen ejemplo es la reforma que se hizo con el sector público, ¿no? Donde se creó una ley, vía decreto legislativo, mejor dicho, que regule de manera integral el uso de las prácticas en el Estado, ¿no? Que está bastante mal utilizado, ¿no? En bastantes vacíos. Entonces, creemos que la parte laboral tiene que apuntar a otros aspectos más integrales, y esta reforma laboral integral tendría que ser plasmada en una ley general del trabajo, ¿no? Debatida en el Consejo Nacional de Trabajo. Muchos dicen que el diálogo social no funciona, pero yo diría que si uno revisa la experiencia pasada, al año 2007 se logró consensuar casi el 90% de artículos del proyecto de ley general del trabajo elaborado a inicios del gobierno de Toledo, ¿no? Quedaron algunos aspectos pendientes que lamentablemente no terminaron de ser definidos en el Congreso, ¿no? Pero el diálogo social funcionó, ¿no? 90% de casi 400 artículos es bastante, ¿no? Entonces ese debería ser el camino. Una reforma integral plasmada en una ley general del trabajo que busque reequilibrar el poder de negociación entre empleadores y trabajadores en el país y que sea validada por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo previamente a su paso por el Congreso, ¿no? A eso deberíamos apuntar, y no a reformas sesgadas, miopes, y que no contribuyan realmente a mejorar las condiciones de formalidad laboral y de calidad del empleo en el país. Gracias.